normal, que se representaba como barrita, y el dativo, que se representaba con una flechita. No, yo les dije, ustedes no van a tener que hacer estructuras. La estructura ya está hecha, simplemente vas a tener que diferenciar qué tipo de enlace está presente en dicha estructura. Por momento, ya conocemos al covalente normal y al dativo. Ahora, lo que faltaría conocer es este tipo de enlace, polar y no polar. Note, ¿ah? Covalente polar. Déjame decirte algo antes de que continúe con esta lectura. Este enlace covalente, que nosotros lo podemos llamar enlace polar, covalente polar, se refiere justamente cuando yo tengo elementos enlazados, pero que sean diferentes. O sea, diferentes elementos enlazados, ¿ya? Si tú tienes un elemento carbono y tienes un elemento oxígeno, si tengo elementos no metálicos diferentes, pues entre ellos se va a formar el covalente polar. Como dice ahí, se forma entre elementos no metálicos diferentes. Y si ellos son diferentes, pues van a tener también diferente fuerza. Y esa diferente fuerza que tiene cada uno de ellos genera una diferencia que lo voy a nombrar aquí, este delta de EN, se conoce como diferencia de electronegatividad. Como son distintas fuerzas, pues nunca va a ser cero, ¿ok? Eso significa que el covalente polar tiene una diferencia de electronegatividad distinto de cero. Y para reconocerlo, tengo que ver que entre estos elementos sean diferentes, ¿ya? El enlace que une a estos elementos tenga elementos distintos, elementos diferentes. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos a ver algunos ejemplos. Bueno, quizás aquí, en este caso, surja alguna pregunta. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad tendrá el enlace. Y eso yo les voy a explicar con detalle. Así que no se preocupen porque esto de aquí no es complicado. ¿Ok? Noten, por favor. Ahí está. Dime cómo son los elementos diferentes. ¿Cierto o no? Elementos diferentes. Bien. Y decimos justamente, este X representa a un elemento, no, este es un átomo que representa un elemento X. Y es un átomo que representa un elemento Y. Si tengo elementos diferentes, entre ellos se forma el covalente polar. ¿Ok? Entre ellos se forma covalente polar. Muy bien. Muy bien. Como dice acá, las moléculas, es una forma de decirlo de manera directa, las moléculas diatómicas. Diatómicas significa porque están formadas por dos átomos. Las moléculas diatómicas que se encuentran formadas por dos átomos, se le llaman diatómica por eso. Así es, muy bien, Reyes. Te leo, Reyes, así es. Estás muy bien lo que dice Reyes, muy bien lo que dices. Ya, termino de explicar esta parte. Las moléculas diatómicas heteronucleares, primero, diatómica significa que tiene dos átomos. Ahora, hetero significa que son diferentes, son distintos. Nucleares, o sea, distintos núcleos, o puedes decirlo así, de distintos elementos, ¿no? Las moléculas diatómicas, como el hidrógeno flúor, esta es una molécula, HCl, todas ellas son moléculas formadas por dos elementos. Sin dudarlo, los enlaces que encontramos en ello van a ser polares. No importa si hay un simple, hay un doble o hay un triple. Lo que me interesa es reconocer si estos elementos
son distintos, pues quiere decir que se ha formado un covalente polar. Mira acá, por favor. Formación entre el HCl. Ahí está. Como te vuelvo a repetir, no me interesa conocer qué es lo que hay aquí. Ahora, ¿por qué el cloro tiene una carga negativa y el hidrógeno una carga positiva? A esto de aquí lo conocen como carga parcial. No voy a entrar en detalle porque necesito más información de darles para que esto de acá se comprenda. Poco a poco, al menos reconocer el covalente polar. Entre el hidrógeno y el cloro va a haber covalente polar. Y como su nombre dice, polar viene de polos. El que es el elemento no metálico más electronegativo adquiere un polo negativo y el elemento de baja electronegatividad adquiere un polo positivo, ¿no? Por eso hablamos de polaridad, porque se forman polos entre esos elementos. Y aquí serían la formación del enlace, ¿no? Ahí está. Esta es la formación del enlace. Note, uy, un ratito, ¿no? Entonces lo que tú ves aquí es ello. Si deseas, colocamos la carga parcial positiva, la carga parcial negativa, no hay problema. Pero recuerda, al menos aquí, donde yo estoy señalando con el láser, aquí tengo un covalente polar, porque tiene la forma, este es hidrógeno, esto es cloro, los elementos son diferentes, entre ellos su enlace va a ser polar. Muy bien. Como ya conocemos al enlace polar, veamos el otro tipo de enlace. Así es, muy bien, claro, claro, muy bien, Olaya, excelente, Olaya, muy bien dicho. Ustedes mismos están sacando sus propias deducciones, entonces espero que surja el milagro de que nadie salga desaprobado. Covalente no polar, ¿qué significa? Significa que, como dijo a su compañero anteriormente, o la señorita, que la diferencia de electronegatividad aquí va a ser cero, porque los elementos que van a formar el enlace tienen que ser iguales. O sea, se forma entre no metales iguales. Si tú tienes carbono a la izquierda, pues a la derecha también debe estar carbono. Y ese enlace que une a estos dos átomos de carbono se va a llamar no polar. No polar, y si no aparece la palabra no polar, debe estar la palabra apolar, cualquiera de ellas. Por ejemplo, esa es la forma. Esa es la forma. Vamos a ver cómo es la estructura de estas dos moléculas, ¿ok? Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón y como cada hidrógeno tiene un solo electrón, estoy colocando. Por lo tanto, como los átomos son iguales, átomos de un mismo elemento, significa que este enlace es no polar. Profesor, ¿cuánto vale la electronegatividad del hidrógeno? Yo te voy a dar el dato, 2,1. Pues no solamente el de la izquierda, el de la derecha también. Eso significa que si yo hago la diferencia de electronegatividad, me va a salir siempre cero. Siempre, siempre me va a salir cero. A ver, para el oxígeno, O2, también. Miren, por favor. ¿Te acuerdas? El oxígeno está en el grupo 6 y para que llegue a 8, ahí está. ¿Ok? Entonces, este es un enlace doble, claro. Pero como los átomos son iguales, ¿no? Átomos de un mismo elemento, eso quiere decir que tienen la misma fuerza. La diferencia me va a salir cero. Por lo tanto, el enlace es no polar o, si no aparece ese término, debe decir apolar. Y para resumir, como anteriormente ya lo habíamos indicado, lo siguiente. Las moléculas diatómicas, sabemos qué significa diatómicas, formadas por dos átomos. Homonucleares, homo significa igual, mismo. Igual núcleo, o sea, igual elemento, ¿no? En este caso yo tengo dos átomos de un mismo elemento, acá también. Entonces, estas moléculas como H2, N2 y así, donde aparezca el subíndice 2, para decir diatómica, homonuclear,
Su enlace va a ser no polar. ¿Ya? Su enlace va a ser no polar. Sin necesidad de estar desarrollando tanto, de frente nos vamos a ver su enlace. Ya, ok. De hecho, vamos a ir de nuevo. Quiero terminar esta parte. Si en el examen, esto de acá solamente les voy a dar algunos, digámoslo así, algún consejo. Más que consejo es simplemente para que sepan que hay algo más de la química, ¿no? De este curso química que se puede profundizar. Carácter iónico. Esta parte sí no les voy a tomar. Me he tomado la molestia de hacer preguntas respecto a covalente polar, covalente no polar, enlace sigma, enlace pi, covalente normal, covalente negativo. De esas preguntas sí hay. A ver, el carácter iónico, para ustedes les voy a explicar para que vean qué tan amplio es el curso. Este carácter iónico está relacionado a la diferencia de electronegatividad. Mientras mayor sea la diferencia, mayor carácter iónico tendría el enlace. Es que todo tipo de enlace no necesariamente va a ser netamente covalente ni netamente iónico. Hay algo de covalente y el resto va a ser iónico. O hay algo de iónico y el resto va a ser covalente. Eso es por la diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es cero, ¿no? En este caso tendríamos al covalente no polar. Pero puede llegar también a una diferencia de 1,7. Entonces, voy a dividir estos puntos, tramos, para ver dónde se encuentra el llamado enlace iónico y el llamado enlace covalente. Mira, si la diferencia se encuentra aquí, por ejemplo, me sale 1,5, 1,2, 0,7, de hecho que el enlace va a ser covalente. Pero si nos sale mayor a esos valores, el enlace ya va a ser iónico. ¿Ya? Enlace iónico. Y como vemos aquí en la imagen, la diferencia de electronegatividad está aumentando, quiere decir que también aumenta su carácter iónico. Eso es, eso es. ¿Más? Ya. Como les decía, muchachos, a ver, un breve resumen. Covalente polar. ¿Cuándo se puede hablar del covalente polar? Bueno, se va a hablar del covalente polar cuando cuando el enlace formado se dé entre no metales diferentes. Si los elementos no metálicos son diferentes, significa que este enlace es polar. Pero si los elementos, o en este caso, si los átomos son iguales, el enlace va a ser no polar. ¿Ok? Date cuenta nada más de eso. Y esa es la parte esencial que deben recordar. Claro, aquí tengo una forma, una gran cantidad de ejemplos para poder establecerlo, ¿no? Como el HF, es diatómica, pero los átomos son diferentes. HF, HCl y así sucesivamente. Estructuras de Lewis, te comenté en la clase pasada y te lo vuelvo a decir, no les voy a dar, no les voy a pedir que hagan estructuras porque es un poquito, sí es un poquito complicado para algunos, por eso solamente pido identificar. Aquí los átomos son iguales, átomo de un mismo elemento, significa que es no polar. Y entre ellos tenemos al H2, N2, O2, o sea, se llaman homonucleares. Acuérdate, el término homo significa igual, hetero significa diferente. ¿Ok? Y culminando, el carácter iónico aumenta cuando aumentamos la diferencia de electronegatividad. A mayor diferencia de esta electronegatividad, el carácter iónico de este enlace que se está formando también va a aumentar. ¿Ok? Esto sería el resumen de la clase. Así que vamos a desarrollar algunas preguntas del libro, que lo vimos nosotros en la semana anterior, había preguntas de este tipo, y ahora sí podemos responder con mucha más claridad. ¿Ok? Bien, jóvenes. A ver, ¿podemos sacar el libro, por favor? ¿Podemos sacar su librito? ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta vamos a desarrollar?
Ya, la 1 no. Vamos a desarrollar, por favor, la pregunta número 2. Ya, la pregunta número 2. Por favor, no es necesario que hagan ustedes las estructuras. Si tenemos átomos iguales, es no polar. Pero si hay átomos diferentes, polar su enlace. Vamos, chicos, vamos, vamos. A ver, inténtalo. Ajá, polar. Aquí veo al hidrógeno-oxígeno. Bueno, en el hidrógeno-oxígeno su estructura sería de esta forma. Lo voy a desarrollar. Esta sería la estructura. Como es un poquito complicado, lo voy a hacer. A ver, ahí mismo. Lo acabo de dibujar. Dígame, por favor, usted mismo, dígame, ¿cuántos polares y no polares hay en esta estructura que acabo de dibujar? Por favor, ¿cuántos polares y no polares hay en la estructura que acabo de dibujar? Vamos, chicos. Ya. Vamos a ver, les voy a leer aquí, les leo y dice así. Dos polares y uno no polar. Excelente, claro. Los que son polares está relacionado al hidrógeno con el oxígeno, tanto a la izquierda como a la derecha. Y el no polar sería entre oxígeno, oxígeno. Si la estructura es complicada, yo les voy a ayudar. ¿Ok? Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Ya, vamos a ver. Ujú, ujú. ¿Qué tal? Copien, por favor, la pregunta número 2. Cópienlo así, por favor, muchachos. Cópienlo. Luego, quiero desarrollar algunas otras preguntas adicionales, ¿ya? Porque he visto que hay preguntas interesantes que no lo habíamos desarrollado en su momento. ¿Copiaron, chicos? ¿Copiaron, copiaron? Esta partecita, la número 2, para pasar a la siguiente. Ahora, a ver, aquí sí me puedes responder. Antes de pasar a la siguiente, la número 8. Ahora sí esto lo puedes responder con mayor claridad. Si la electronegatividad de un átomo es 3 y la de otro átomo es 2,1, ¿qué tipo de enlace sería? Bueno, profesor, usted creo que nos ayudó en esa parte. Esta diferencia de electronegatividad va a ser entre los elementos que lo forman.
3,0 menos 2,1 y eso me sale 0,9. Por lo tanto, el enlace, ¿cómo es? Covalente polar. ¿Correcto? Covalente polar. Copien, por favor. Ah, carambas, mira, el tiempo ya también se nos va a terminar. Tenemos, antes de pasar a su receso. A ver, jóvenes, tomen nota para pasar a las siguientes preguntas y responderlas, ¿ya? Tomen nota, por favor, o desarrollen eso, esa parte que faltaría en su libro. Me avisan, me avisan, me avisan. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos para pasar a la siguiente pregunta, por favor? Ok, gracias. Borramos y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, la número 5 ya podemos responderlo también, ¿no? La número 5 ahora sí podemos responder con mayor claridad. La 5 y la 9. ¿Se acuerdan que habíamos cambiado? Pero ya no, bueno, no es necesario que hagan la corrección, ya con lo suficiente con lo que están observando en la pizarra sería perfecto. A ver, la relación correcta es sodio-cloro electrovalente. ¿Por qué? Porque el término electrovalente también es iónico. Esto sí va. Carbono, oxígeno. Mira, los elementos, tengo acá elementos diferentes. Por lo tanto, su enlace va a ser polar cuando los elementos sean diferentes. El O2, oxígeno 2, son de átomos iguales. Covalente no polar. Acá dice polar, por lo tanto es de acá falso. Potasio flúor, si es iónico. Hidrógeno cloro, son elementos diferentes. Acá dice apolar, falso. Esto de acá es polar. ¿Ok? A ver, y para culminar, jovencitos, y pasar a la pregunta de la semana 24. Mira, y recordando un poco, ¿no? La número 9, ahí mismo, determina el número de enlaces apolares, me dice. Apolares. Apolares tiene la forma elementos iguales, ¿no? O átomos iguales. ¿Dónde encuentras la forma átomos iguales? Carbono, hidrógeno, no, pues. Carbono, hidrógeno, no. Lo encuentro aquí, mira. Uno, aquí hay otro. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuántos hay ahí? 5 covalentes apolares, ¿no? 5 covalentes apolares. De esa forma es como se debe desarrollar. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Copien, por favor. Vamos a marcar acá 5. ¿Listo? Pasamos me avisan, por favor, para pasar a la siguiente pantalla, y de esa manera desarrollaremos más ejercicios. Avísenme, por favor.
Bien, muchachos. A ver, antes que el tiempo... Ya, ahora sí. Borramos la pantalla. Pasemos a la... Acá está. A ver, como quién recuerda, por favor, aquí. Como quién recuerda. Vamos a hacer algunas de estas preguntas, porque como son algunas que prácticamente están muy complicadas para algunos. Entonces, aquí, muchachos, aquí. En la número 4, ¿ya? En la número 4. En la número 4. ¿Pueden desarrollar la número 4, por favor? Presenta 14 electrones solitarios. ¿Quiénes son los electrones solitarios? Los puntitos. Los puntitos. Tiene 3 enlaces simples y un enlace doble. A ver, los simples son barritas, pero también son flechitas. A eso lo conocen como simple. Barritas o flechitas son también llamados enlaces simples. ¿Ok? Bien, a ver, intenten por favor desarrollar la pregunta número 4 y nos incorporamos